Buenas tardes. Vale. Buenas tardes, muchísimas gracias por acudir a este acto en el que Petros Parkaris nos va a hablar de su nuevo libro Offshores, su trayectoria biográfica y literaria y también la atmósfera que pueblan sus novelas más conocidas y la atmósfera sobre la que crecen sus personajes más conocidos por todos los que nos encontramos aquí. No voy a ser la persona más original del mundo, él ya lo sabe, pero yo tengo que preguntarle antes de nada. Para un profundo conocedor de la realidad política europea y para un profundo conocedor de los límites entre la ficción y la realidad, quería preguntarle qué le parece el resultado de las elecciones francesas y en qué medida tendrían lugar los acontecimientos que ocurren en Grecia, en qué medida podrían ocurrir también en Francia. You know, there is an expression in Greek. Hay una expresión en griego que es con una buena mañana. O sea, buenos días, ¿qué piensas en mí? ¿Qué piensas de mí en general? Eso es como empezamos. Bueno, yo tengo un traductor francés que es un amigo buenísimo. Y hace 2 meses yo cenaba con él y con su acompañante o con su compañero de la vida, que es una señora maravillosa, encantadora. Y yo le dije, Caro, ¿qué vas a hacer en cuanto al trabajo? Ella empezó a enfadarse, me dijo, yo estoy harta de votar en contra. Yo no quiero esto, yo no quiero votar en contra. Siempre he votado en contra. He votado por Sarkozy contra otros. Y también contra Marine Le Pen. Y también voy a ir en contra porque no quiero que Marine Le Pen llegue a ser la presidenta. Pero no es un voto por alguien que realmente me guste. Es el menos malo de las opciones, digamos. Entonces, una vez que cojamos la opción menos mala y esa opción ocupa la presidencia del país, sigue siendo una opción mala. No va a ser bueno porque ha sido elegido, sino... Now, coming to Macron. Macron no es un político, es un banquero. Vamos a estar claros. Y ahora mismo, lo que vemos ahora es uno de los países más grandes en la Unión Europea, uno de los 2 más grandes, con un presidente futuro que no es político, sino que es un banquero. Tu argumento podría ser, bueno, Hollande sí que era un político, y ahí no tengo nada que decir, es verdad. El problema es que nosotros estamos afrontando una realidad en Europa que ha ido bajando hemos acabado con la opción menos mala y no es una buena señal para Europa que estemos siempre buscando cobijo, cogiendo la opción menos mala, o sea, como escondiéndonos detrás de esa opción menos mala. Pero puede interpretarse también como una cosa. Okay. What about the consecuencia de que no nos gustan los políticos? Hemos elegido a un gran constructor en Estados Unidos, hemos elegido a un banquero en Francia. Quizás ese trabajo que hemos hecho los periodistas, los ciudadanos, esa crítica hacia la clase política se ha resuelto finalmente en nuestra contra, pregunto. Well, it's not about, Bueno, no es una cuestión de estar en contra o de que haya ido en contra de nosotros, sino que si estamos satisfechos con los políticos que tenemos, o sí o no,
no estamos criticando a los políticos porque somos arrogantes o porque somos egoístas, sino que les criticamos porque vemos lo que está ocurriendo y lo que vemos no nos gusta. No es cuestión de criticar o que estén en contra de nosotros. El problema es que nosotros tenemos elecciones dentro de la política, pero esas elecciones no son satisfactorias para nosotros, para las personas en general. No se trata solamente de los políticos. Vamos a ver qué pasa con los partidos del sistema, dentro del sistema de Europa. Están en declive casi todos. En Italia, lo vemos en Francia, lo vemos también hasta cierto punto en Alemania. Y eso no es buena señal, porque la democracia es un sistema. Y como sistema necesita que seamos partícipes del sistema. Si está el sistema en declive, hay un problema. No tiene que ver con nosotros, sino lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. Offshore. Muchos decíamos en España, cuando estábamos en lo peor de la crisis, que quizás lo peor no fuese la crisis, sino lo que viniese después de la crisis, cuando terminase esa crisis. La distopía que usted crea en offshore pone a Grecia en situación de recibir dinero, vuelve el dinero al país. Sin embargo, regresa o sigue manteniéndose de alguna manera la corrupción, las sombras y lo tenebroso en torno a la sociedad. Bueno, vamos a ir hacia atrás un poco. Y yo he escrito 4 novelas sobre la crisis griega. Y en algún punto concreto me harté totalmente. Realmente estaba agotado, porque no se trata solamente de escribir sobre la crisis, sino que vives los 24 horas con la crisis, porque paras de trabajar, después de trabajo, luego te llama tu hermana, empieza a contarte sus problemas con la crisis, luego el cuñado te llama, empieza a hablar de sus problemas, y luego tus amigos y tal y cual. Así que en algún momento dado, yo me dije, es que estoy harto. Vivir sobre la crisis y vivir dentro de la crisis, eso ya está. He escrito 4 novelas, no quiero más. Y yo me preguntaba, ¿de qué voy a escribir ahora? Porque esto es la pregunta verdadera, es la pregunta más importante. En algún momento dado me he preguntado, ¿qué pasaría si el dinero empezara a fluir, que empezara a entrar en Grecia? Eso es una pregunta no para una novela gentil, sino de crimen, sino que es de ciencia ficción. Entonces vamos a preguntarnos, pregunta de ciencia ficción. Empecé a escribir en la novela y pensando en los efectos o de qué pasaría si el país empezara a recibir ese dinero, esas finanzas. Así que la vida del inspector empezó a poner una pregunta. ¿De dónde viene este dinero? Eso es lo que él vuelve a preguntar muchas veces en la novela. ¿De dónde viene? Eso me hace preguntar, ¿de dónde viene ese dinero? De hecho. Y eso salió de una idea. La idea de escribir una novela con una pregunta de ciencia ficción. Y la verdad es que acabé escribiendo una novela sobre la falta de transparencia del dinero hoy en día, porque el dinero hoy en día no es transparente. Eso es lo que yo he querido explicar con la novela. No sabemos de dónde viene ese dinero, no sabemos. Y no es cuestión del dinero negro, es todo el dinero casi. Y si mañana alguien llega a Grecia y me dice, yo he traído 1.000 millones, para invertir en Grecia. 500.000 millones. Sí. Pero, ¿qué pasaría? Eso es el punto de referencia.
el dinero no es transparente, nadie quiere saber de dónde viene. Así que si empezamos con la pregunta de Adriani, salió en la novela tal cual como se ha escrito, y el otro punto es, si alguien empieza a meter dinero al país, con el dinero viene la corrupción, lo sabemos. El dinero siempre está conectado con la corrupción, y no es solamente en Grecia, ocurre en España, en Alemania, lo hemos visto en Siemens, en Volkswagen, lo hemos visto en Deutsche Bank. Era corrupción también. Y eso es lo que pasa. Pensamos que las personas, los únicos corruptos son los que viven en el sur. No es así. No somos los únicos corruptos. El dinero está corrompiendo a todo el mundo. Y cuando empecé a hacerme esa pregunta, cuando di el manuscrito a mi editorial, una semana más tarde salió los papeles de Panamá. Y mi editorial me dijo, ¿tú lo sabías, a que sí? Yo dije, no, ¿cómo podías saberlo? Yo le dije, mira, eso es cuestión de tiempo, eso va a salir, pero no verás que no va a pasar nada. Y lo que pasó es que el primer ministro de Islandia dimitió, los problemas de David Cameron con los papeles de Panamá, y luego se olvidó todo. Y ya no hablamos de los papeles de Panamá, ¿a que no? Bueno, ¿qué ha pasado? Nada. Y entonces la gente me pregunta sobre la corrupción. Eso es la corrupción. Explica el verdadero dilema moral de los ciudadanos ante esa circunstancia que usted comenta, la del dinero. Un personaje, no vamos a destripar el libro, un personaje con peso en la novela recibe una oferta maravillosa de trabajo, recibe una oferta en la que le dan no sé cuántas pagas, pluses, le hacen la vida muchísimo más fácil. Claro, la familia de esa persona le dice, oye, ¿y esto por qué? ¿Quién ha contactado contigo? ¿A qué se debe esta oferta tan buena? ¿Te has preguntado por qué? ¿Te has preguntado quién es esta empresa, de dónde viene? Si para cierta clase política o empresarial el recibir dinero ilegal ya supone una tentación y prefieren no hacer a veces preguntas, para gente que está ahogada y asfixiada por los problemas económicos de su país, recibir una oferta de trabajo, tener una gran oportunidad laboral, por supuesto no es ningún motivo como para que se ponga a investigar a qué se debe, ¿no? Quizás ahí está el verdadero dilema. Jamás hay interrogantes sobre el dinero, jamás los hay cuando es ilegal, pero si viene en curso legal, las preguntas son más innecesarias que nunca, a lo mejor. The questions are necessary. Las preguntas son necesarias, pero no puedes preguntar a una persona que realmente esté en una situación desesperada, no puede pensar en ello. No es esa persona que tenga que pensar en ello, sino el sistema que tiene que pensar, que tiene que garantizar la utilización clara, limpia o la entrada del dinero de forma limpia, transparente. Es el sistema, no es la persona. Nadie está totalmente loco como para decir, yo no quiero ese dinero porque yo no creo que mi país pueda pagar tanto dinero. Estaba hablando una vez con los alemanes o un alemán, y me dijo, sí, señor Markaris, pero usted sabe que estaban ganando muchas pensiones muy altas en Grecia, ahí estaba el problema. Y yo decía, pues si tu gobierno o cualquier gobierno te dijera, a ver, tú estás viviendo, vas a recibir un descuento, una reducción del 50%. Yo diría, no, yo no puedo, no, porque la productividad de mi país no lo permite. No, yo no voy a aceptar esa reducción del 50%. Así que no es cuestión de las personas individuales, no. Esas personas desesperadas, cuando tienen la posibilidad de vivir mejor, claro, lo van a coger. Es el sistema que tiene que cambiar. Así que esa crítica se tiene que afrontar. Tenemos que criticar el sistema. Tiene que ser el sistema que permite la circulación de ese dinero, que no es transparente, no puede ser. Permite que esa corrupción siga en pie. Así que hay que demostrar de forma pública
que hay un ataque contra la corrupción, que la gente está, que el gobierno está en contra de esa corrupción. Un sistema, si lo permite, si permite que se haga cualquier cosa con el dinero, con el beneficio del dinero. Eso es algo que afrontamos no solamente en Grecia, sino en Francia, sino en todo el mundo. Es un instrumento con el cual mostrar la realidad griega. He's a family friend. Es un amigo de la familia, mejor dicho. Es un amigo de la familia. Un periodista me preguntó, ¿cómo trabajas? Y yo dije, bueno, es muy fácil. Yo me levanto por la mañana, tomo un café, me tomo un café con Jaritos. Y luego le pregunto, Jaritos, ¿por qué vas a investigar en esta parte de la ciudad? ¿Y por qué vas a interrogar a esa persona específica? Y él me explica por qué lo va a hacer. Y yo lo escribo. Es así escribo. Y entre medias, bueno, yo soy amigo, por cierto, de toda la familia. Yo conozco a Diana, es mi madre, como si fuera mi madre. Cuando escribo una escena con Diana, y yo me pregunto, ¿qué va a decir ella? ¿Qué va a decir? Mi primer pensamiento es, pero ¿qué hubiera dicho mi madre? Así que me siento muy cerca de la familia. Estoy muy cerca de Jaritos. Y si estoy escribiendo o no, da igual. Estoy viviendo con esa familia todos los días. Esté escribiendo o no, estoy con ellos. Cuando hay un asesinato, todos los estamentos policiales saben cuando investigan que son los muertos los que mejor hablan, son los muertos los que mejor dicen las cosas para esclarecer el crimen. Yo no sé si en la radiografía que hace usted de su país y de alguna forma también del continente, esa información la aportan los muertos que pasean por sus novelas o el dinero. Excuse me, I didn't understand. What do you mean by... ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Quiero preguntarle si hace más del país el dinero o los muertos. ¿Quién explica mejor un país? Today it's money. Hoy en día es el dinero. Antes ha sido los muertos debido a la guerra civil. Depende. Ahora mismo no son los muertos, sino el dinero. Pero hay una conexión en una novela policíaca entre el dinero y los muertos, porque las personas mueren en offshore por motivos específicos que tienen que ver con el dinero. Así que investigar el asesinato, bueno, el inspector llega con información que le permite investigar el dinero. O sea, le lleva por ese camino a investigar el dinero. ¿Usted es más listo que ese amigo suyo que se sienta con usted en la mesa y le explica los casos que está investigando? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Podría repetir la pregunta, por favor, el entrevistador? Gracias. La repito. Cuando usted investiga la novela que va a escribir, cuando usted trabaja sobre la historia que va a narrar, se basa evidentemente en la historia, en la política, se basa evidentemente también en las novelas que han construido, imagino, su imaginario literario. Muchos autores reconocen que su personaje es más listo que ellos, que su personaje ha crecido más que ellos con sus novelas. No sé si ese es su caso. Who is more intelligent than myself? My character. ¿Quién es más inteligente que yo? Mi personaje. A ver, no sé si mi personaje es más inteligente que yo. Yo estoy componiendo esa historia, él está haciendo la investigación y en un punto dado hemos estado juntos. Así que yo como el constructor de la historia, él como
la persona que investiga dentro de esa historia. Así que hay una colaboración estrecha entre nosotros. No hay una cuestión de superioridad, que él sea mejor que yo. No, o yo que él. Es una cuestión de colaboración. Existe en sus novelas con el cariño o digamos la complicidad de los países del sur, esa corriente de simpatía que en alguna de sus novelas, yo creo que es Con el agua hasta el cuello, se define con la familia de Jarito viendo la final del Mundial, celebrando la victoria de España como una victoria propia. ¿Usted considera que que Italia, que España, que Grecia deberían formar un bloque más unido, deberían unirse más en una cierta política social y comunitaria? Si los países del sur estuvieran juntos en ese tipo de entidad, tendrían unas características muy en común. Claro, cada vez que estoy en España y estoy con los lectores, me encuentro con ellos, veo muchas veces veo que ellos están encantados con Adriani, con los dos personajes claves. Si estoy en el norte, Adriani no es importante, solamente Aritos en el norte. Así que tiene que ver con la construcción de cada país, de la sociedad, la construcción de cada país, la importancia de la familia en cada sociedad, que es muy grande en el sur, pero mucho menos en Europa Central, mucho menos. Así, tiene que ver con todas esas cosas. Así que no es cuestión solamente de los vínculos, los enlaces, sino cómo comprendemos las características específicas de Grecia y cómo yo escribo la forma en la que viven los griegos piensan, reaccionan, cómo viven ellos. Eso se acerca mucho más a las personas del sur de Europa en general que las personas del norte de Europa o Europa Central. Tiene que ver con la construcción de la sociedad. En su militancia izquierdista, en su juventud, sospechaba de la policía, la tenía quizás como una suerte de enemigo, y que en algún momento de su vida esa opinión cambió y en efecto pues se ha trasladado a las características del protagonista de su novela, de sus novelas. Escribiéndolas ha aprendido más también del cuerpo de policía, le ha ayudado a comprender mejor ese trabajo. Lo que dices es verdad, sí. Lo pasé mal, desde el momento en el que sabía que Jaritos era un policía, porque todo mi fondo, mi historial está con la izquierda, mi juventud. Y si creces en un país como Turquía y estás en Grecia, la democracia no es el punto más fuerte de la política, mucho menos. Al contrario, tenemos un problema, estamos con la izquierda y nos cuesta simpatizar, sentir simpatía o empatía con la policía. Entonces, yo me he preguntado durante meses, ¿cómo puedo crear un policía simpático, que pueda caer bien a la gente? Y yo pensaba en las novelas policíacas, el policía, el detective, tiene que estar aceptado, o sea, el director lo tiene que aceptar, porque ellos van a resolver el crimen y van a castigar al criminal. Así que tiene que ser un personaje que le guste a todo el mundo. Y así que yo le quité el uniforme a Jaritos y le puse el traje de mi padre. Así que sabía que era simplemente una persona de clase media baja, y una vez que quedara esto claro, ya pues sabía cómo podía escribir sobre él, porque yo crecí en ese tipo de familia, ya sabía de dónde venía él, cómo era él. Así que la clave para resolver el problema era el traje de mi padre. Eso me resolvió la cuestión. Y ahora nos queremos muy bien, Jaritos y yo. Y nos sentimos muy cerca el uno al otro. Pero también él está cerca de una persona
para la que sentía una antipatía, un comunista, un ex comunista. Eso es parte de la familia. Él entra y cocina en la cocina, es una excepción increíble para Adriane, pero él forma parte de la familia ya. ¿Sabéis una cosa? Viviendo con esta familia y teniendo acceso a ellos, me han enseñado algo muy importante. Me han dado una lección, que la reconciliación sí existe, y de eso se trata. Tiene que ver con la reconciliación, eso es lo esencial. Historia intelectual, ha sido traductor de gigantes de la literatura del pensamiento. Recuerdo a Thomas Bernhard. Yo no sé si toda esa vida ha sido causa de lo que es usted ahora. Todo eso ha tenido que ver en su explosión como autor de ficción. Sí, mi pasado, yo creo que me ha ayudado muchísimo. Y haber sido traductor, para mí era un dote, era un regalo, mejor dicho. Yo hice traducción porque me gustaba mucho trabajar con los idiomas. Me encanta trabajar con los idiomas, con el lenguaje. Y yo no he dejado de traducir. Pero no era solamente eso, sino que la traducción me ayudó a leer mucho, muchas obras. Y hay que leer mucho si piensas alguna vez traducir Faust de Goethe. Tienes que leer mucho, si no, no lo vas a poder traducir. Es un trabajo que hay que pensar mucho, hay que pensar en las profundidades del idioma, la profundidad del idioma alemán. La traducción para mí ha sido de gran ayuda, no solamente de ayuda, sino ha sido muy productivo para mí como escritor. Y sigo haciendo traducciones de forma muy selectiva, pero no lo he dejado. Una parte de ello es eso. Otra parte, otro elemento. Yo estaba muy conectado con el pensamiento intelectual y el trabajo intelectual. Siempre decía antes que para ser un escritor hay que saber un idioma. Si estás escribiendo, trabajando sobre la clase alta, por ejemplo, tienes que saber el lenguaje de la clase alta, pero eso es suficiente, no necesitas mucho más. Pero si eres un traductor, necesitas saber muchos idiomas, incluso armenio. Os doy un ejemplo. Cuando yo empecé a traducir Lulu de Frank Wettingen, que es una obra de teatro muy famosa en la literatura alemana, la obra se escribió en 1896 y trata sobre el lenguaje de la bourgeoisie de Alemania en esa época. Y en ese momento en Grecia, ellos se utilizaba un lenguaje muy común y otro idioma que ya no existe hoy en día. Así que tenía un problema. Yo me dije, vamos a ver, ¿qué voy a hacer? Yo pensé en ello mucho, hasta el momento en el que descubrí que ese lenguaje, o sea, lo que sería igual a este lenguaje de la bourgeoisie, se hablaba en Grecia en los años 30, en 1930. Así que transporté o moví ese lenguaje 40 años para encontrar esa solución y adopté ese tipo de lenguaje. Así que ese ejercicio de lenguaje me demostró, en mi caso, ser de gran valor. Algo precioso para mí, algo muy valioso. Sus novelas con un estilo muy sencillo, muy claro, muy directo. A veces muchos lectores nos impresiona como un autor con tantas lecturas, con tanta cultura,
consigue afinar tanto el lenguaje y presentarlo de una forma tan contundentemente sencilla al lector. Quizás ese es uno de los grandes méritos de sus novelas, que lleguen a tanta gente gracias a su lenguaje. Now you make me very happy. Me acabas de hacer que me sienta muy contento, no estoy de broma. Muchísimas gracias, es verdad. Es cierto que llego a mucha gente. Después de todos estos trabajos de traducción, he llegado a un punto en el que escribo novelas en un lenguaje oral, porque no es un lenguaje escrito lo que yo estoy haciendo, sino que es la historia narrada por los policías en el momento en el que se está produciendo. Es oral. Yo no estoy contando la historia, él está contando la historia, y él es simplemente una persona, no es un intelectual. Entonces he podido encontrar ese punto, es decir, he podido encontrar el nivel de lenguaje y de idioma, y para mí lenguaje significa contar la historia. En todo momento que termino un capítulo, la pregunta que hago es: ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer mi policía ahora? Y después intento averiguar cuál es el siguiente paso que va a dar. Estoy intentando pensar la forma en la que él piensa, no la forma de la que yo pienso, perdón. Entonces se trata de escribir en un estilo oral, sencillo, con una historia contada por el héroe y no por el escritor, y en el momento en el que está pasando, en presente, en primera persona y en tiempo presente. Entonces esto es algo totalmente distinto. Yo no estoy ostentando el papel de narrador, sino el intelectual no, o el traductor, el escritor, lo que sea, no está interfiriendo con el idioma del inspector y con el nivel de la lengua del idioma que está utilizando este inspector. Policías, después de la publicación de las novelas, ¿le dicen algo? ¿Cuál es la recepción que tienen la clase policial griega, las novelas de Jarito? Sí. Ahora tengo dos amigos policías, somos muy buenos amigos, en el sentido de que ahora, bueno, muchísimas veces salimos fuera a tomar algo porque nos gusta beber, la verdad, y esto es algo que a mí me gusta mucho. Los dos están casados y siempre que tengo un problema, ahora mismo, bueno, los dos están jubilados, entonces siempre que tengo un problema los llamo a uno, llamo a los dos. El primero se llama Tavros y el otro se llama Lambros. Entonces los llamo a los dos. Siempre que responden al teléfono digo quién soy, me dicen: otra vez tienes un problema, ¿eh? Esta es la reacción que tienen. Entonces me explican cómo ellos habrían actuado en esa situación. Esta es una parte. Y la otra parte sería que, bueno, muchos policías conocen a Jaritos, esto es verdad, ya lo conocen. Yo estaba volando, no recuerdo dónde, y pasé por la puerta de embarque y después había un comandante. Allí estaba pasando por la puerta y me dijo el comandante: me gusta mucho Costas Jaritos. Y le dije: muchas gracias, le diré a tu colega que te gusta. Y un día iba por la calle, me dirigía hacia mi casa y había un grupo de policías y me dijeron: ¿qué tal está Jaritos? Entonces lo conocen. Ahora es algo, bueno, no diría que es famoso, pero sí es un personaje conocido para la policía. La policía está familiarizada con este personaje y les gusta mucho que no utilice o que no mire a la policía con ningún tipo de arrogancia. Acepto a la policía tal y como es. Esto es lo que son personas normales. Entonces los acepto tal y como son.
Y esto es algo que ellos valoran sobremanera. Mi amigo Lambros, el otro día estábamos tomando un vino hace como un mes y me dijo, ¿sabes? Yo siempre resuelvo los casos de la policía de la policía griega. Y el otro dijo, no, nada de eso, soy yo. En fin, no, en fin, fue un poquito una batalla un poco cómica. Y siempre digo, yo soy el único policía que tiene un suegro en la policía que es miembro del Partido Comunista. Y le dije, ¿y cómo te llevas con él? Y me dijo, muy bien. Ahora, bueno, llevo casado 40 años. Y estamos muy bien. El único problema es que siempre que me ve me dice, ¿cómo es posible que yo, siendo comunista, haya podido tener un yerno policía? Esta es la pregunta que lleva haciéndome 40 años y nunca le he podido contestar. De su personaje le ha quitado el uniforme de policía y lo ha convertido de alguna forma en alguien cercano o directamente en su padre. La familia de Costas Jarito también tiene parte de su familia. Las relaciones familiares que hay en la ficción también tienen una correspondencia en la realidad o están basadas de alguna forma en la realidad. Bueno, hay una relación que empezó con un plato, con tomates y pepperoni. Mi madre solía cocinar este plato y era delicioso. Era tan delicioso que siempre lo hacía mucho, siempre que iba con mi hija y demás. Entonces siempre le pedía a la que cocinara el plato. Mi madre era como una diva para ella. Decía, no puedo hacerlo, es demasiado cansado y yo ya soy demasiado mayor, tengo que pelar muchísimas cebollas yo sola, no puede ser, imposible, no lo hago. Hasta que mi pobre hija la suplicó casi de rodillas y entonces dijo, vale, voy a hacerlo, pero esta va a ser la última vez y lo sabes. Y esto, bueno, siempre decía que era la penúltima, pero seguía diciéndolo una y otra vez. Entonces, cuando logré encontrar una forma de establecer una conexión que siempre funcione entre ellas, pensé en lo que acabo de comentar, los tomates y el pepperoni que cocinaba mi madre, y esta es la forma en la que empezó, digamos, esta configuración del personaje. Y después de un tiempo, en la tercera novela, el personaje está sentado en un banco, en un parque, está mirando a un gato que está delante de él, y Adriani está sentada al lado, está haciendo punto, y siempre le pregunta qué van a comer ese día. Y él está de baja por enfermedad, se está recuperando, y dice, ¿qué vamos a comer? Y dice, bueno, pollo. Y dice, ayer tomamos pollo, tomamos antes de ayer, etcétera. No, pero hoy también vamos a tomarlo. Pero después de terminar la novela, mi hermana me llamó y me dijo, ¿sabes? Es como nuestra madre, siempre nos aterrorizaba cuando estábamos enfermos. Entonces sabía que ella era muy cercana a mi madre, ahora es idéntica, ella piensa de la misma manera, reacciona de la misma manera, siempre está por encima, digamos, y esto es algo que los centroeuropeos no entienden, por decirlo de alguna forma. Siempre dice, oh, pobre señora, depende de su marido, siempre está por encima. Siempre es ella quien decide, no él. Esto es lo que pasaba con mi madre y con mi padre, siempre era ella la que decidía, no él. Entonces, esta es la manera en la que yo creé una familia
cercana a mi propia familia, y te voy a decir por qué. Siempre que empiezo una novela nueva y mi hija viene a tomar café conmigo, me dice, ¿qué? ¿Ya has empezado una novela nueva? Y cuando le digo sí, y siempre le pregunto, bueno, ¿y qué tal está mi hermana? Es Caterina, la hermana es Caterina. ¿Por qué? Hay dos formas de crear un personaje. Se puede crear en tu escritorio y tratar de pensar para esbozar este personaje de forma única, sus características, establecer los puntos que queremos que tenga, etcétera. Y la segunda alternativa es crear el personaje con arreglo a una persona que ya conozcamos. Esto no se trata de qué es mejor o qué es peor, es que se adapta mejor a nosotros como escritores. En mi caso, yo siempre pienso en alguna persona o personaje existente y creo mi personaje en función de esta persona. Esta es la forma que yo tengo para que funcione. No es mejor o peor. Y recuerdo que en la segunda novela hay una escena en la que la policía va a interrogar a una persona que tiene niños, tiene unos niños. Y es una persona a la que le gusta que todo esté limpio, a la que todo esté en orden, y además está ordenando todo, mientras Jaritos está tratando de que le dé respuestas, y esto hace que Jaritos se ponga muy muy nervioso. Y cuando terminé la escena, le dije a mi hija, Marí, por favor, ¿puedes leer esta escena? Porque tú has trabajado en una guardería y sabes cómo funciona esto. Leyó la escena y le dijo a su marido, se acaba de reír de ti cuando ha escrito la novela. Era como mi cuñado, era la misma persona. Es la manera en la que funciona. En mi caso no tiene nada que ver con lo que es bueno o es malo, mejor, peor, no. Es simplemente el sistema que yo utilizo. Entonces yo me implico con las personas, pero mantengo algo que yo he aprendido en mi familia. Os lo he dicho hace un rato que yo crecí en una familia de clase media baja. Entonces para mí una persona con un historial intelectual de estas características puede tener problemas, y yo he aprendido a aceptar a mis padres y a mi familia como eran o como son, pero siempre mantener cierta distancia. Lógicamente los adoraba y los adoro, pero mi punto de vista sobre ellos siempre era con cierta distancia, no era demasiado cercano. Entonces yo quería ser un buen observador de mi familia. Este es el tema. Sándwich de crema de cacahuete. Yo no sé en qué momento los asesinatos dieron un hambre tan refinada para los detectives del sur europeo. Y me estoy refiriendo evidentemente al suyo, me estoy refiriendo evidentemente a Pepe Carballo, me estoy refiriendo a Montalbano. Son de buena mesa. Ha cambiado mucho en eso la novela negra. Sí, esta es una de las características fundamentales de la novela negra mediterránea. La comida es muy importante y soy consciente de ello. Una vez dije después de una novela, después de escribir una novela nórdica, odio las pizzas. Nunca quiero comer pizzas, ya las odio. Estoy harto de las pizzas. Pero no es igual en el caso del área mediterránea. Pepe Carballo, por ejemplo, es un excelente cocinero. Cablearis Montalbano también es un gran... Bueno, él no es cocinero, pero él
siempre está luchando con su esposa por el tema de la comida. Pero hay otro punto importante. Siempre que hay algo que hay que hacer en una investigación, Montalbán nos dice: vamos, es muy importante, no podemos perder tiempo. Y los coches de patrulla tienen que estar listos. Y después de que todo esté listo, dicen: bueno, vamos a comer primero. Y van a la trattoria y comen. Y esto mismo sucede con Jarritos. No se trata solamente de comer tomate y pepperoni, sino que también es un plan que le encanta, y la comida es muy importante. Lo mismo sucede con Jean-Claude Dissot en Marsella. Las cosas giran en torno a la comida, y esto, para mí, es una de las características más impresionantes de las novelas negras mediterráneas, digamos. El problema reside en que en la Europa Central y Europa del Norte la emancipación de las mujeres vino mucho antes. Entonces dejaron la cocina y fueron a trabajar. Esto fue muy bueno para las mujeres, pero no para la cocina. En el sur esto sucedió al revés. Las mujeres siguieron en casa durante más tiempo como amas de casa. Entonces nuestra generación de escritores, Montalbán, Camilleri, yo mismo, crecimos con un buen paladar gracias a nuestras madres. Era bueno para la cocina, malo para las mujeres, lógicamente. Y aquí hay algo que no digo porque no quiero ofender a nadie, especialmente a las personas de Europa Central y Europa del Norte. Es principalmente porque, en fin, en Europa Central y del Norte tienen una cocina que no tiene ningún tipo de sabor. Ese es el problema. Ojalá de que efectivamente durante, en fin, generaciones y generaciones, la mujer haya ocupado la cocina, la mujer haya sido la encargada de preparar los platos, de preparar los mejores platos, y que cuando la cocina alcanza prestigio de Star System, de repente solo son estrellas los hombres. Parece que resume buena parte de la historia de la humanidad esta paradoja. Siendo las mujeres las que hayan cocinado durante generaciones y generaciones, cuando los cocineros son estrella, cuando la cocina de repente es una profesión estrella, sean los hombres los cocineros estrella. ¿Sabes? Es un tema bastante complicado. Si los hombres son las estrellas, incluso en los países del norte, siempre... Es decir, esto siempre es la prioridad de los hombres. En este momento estoy leyendo un artículo sobre el empoderamiento de las mujeres, lo que llaman el empoderamiento de las mujeres. Y estas mujeres siempre están colocadas en una escala más baja, digamos, no solamente en el sur, sino que es algo general, y en términos generales sí, es una mentalidad que tiene ya visos históricos desde la dominancia, el dominio de los hombres, no solamente en el sur. Las mujeres dejaron su casa y se fueron a trabajar, y esto no significa que las mujeres estuvieran igualmente empoderadas que los hombres. Esto no es verdad. Ahora mismo no funciona así. Y por otro lado, no solo tiene que ver con hombres y mujeres, sino que también tiene que ver con las circunstancias del país. Si vivimos en países como los países del sur de Europa, por ejemplo, que han sido países pobres en gran medida, no había suficientes trabajos para hombres y para mujeres. Entonces encontraron la solución en ponerlas a trabajar en los
poner a los hombres a trabajar en los trabajos disponibles y que las mujeres se quedaran en casa para economizar el dinero de la familia. Y también hay otro punto fundamental, que debido a que no había trabajos para las mujeres que trabajaban estaban haciendo los peores trabajos y los trabajos más lamentables que uno pueda imaginar. No soy sociólogo, ¿de acuerdo? No puedo daros una base científica, pero mi sensación, a partir de lo que yo he visto en Estambul, en Grecia, en muchas partes de Italia, es que no se trata solamente de esto, quiero decir. No se trata solo de decir del trato, digamos, del trato de las mujeres. El trato de las mujeres procede de la familia y también de las condiciones del trabajo. Y en qué medida estas condiciones eran lo suficientemente abiertas como para aceptar a hombres y mujeres. En el norte sí se daba esta circunstancia, este aperturismo, en el sur no. Lo voy a hacer ahora mismo. Quería hacerle una última pregunta cortita y política. Un exministro español hace muchísimos años, Jorge Semprún, dejó dicho una frase: la derecha no me ha traicionado porque yo no esperaba nada de la derecha, la que sí me ha traicionado ha sido la izquierda. ¿Se aproxima de alguna manera a algo que usted piense? ¿Se aproxima a su pensamiento en torno a la izquierda y la derecha ahora mismo? Le he escuchado y le he leído ser muy crítico con la izquierda en su país, crítico con la izquierda en Europa. Supongo que usted espera mucho de la izquierda, usted es una persona de izquierdas. En marzo de 2016 estaba manteniendo una charla con un científico político muy conocido en Italia que se llama Michelangelo Bovero. Y en cierto punto esta persona me dijo, siempre es favorable a la izquierda, ¿lo sigues estando? Y yo le dije, bueno, la estoy buscando, cuando la encuentre te lo digo. No lo he dicho antes, va a firmar libros al acabar este acto, debería haberlo dicho al principio. Por supuesto, nadie se ha escapado, así que todos ustedes ya han recibido el mensaje oportunamente, y contestará ahora las preguntas que le quieran hacer de parte de cualquier persona del público. Don't worry, I answer all. No os preocupéis, respondo todas las preguntas, incluso preguntas sobre mi vida privada. Animaos. Hola, yo tengo una pregunta que nos ha llegado de gente que está viendo el evento por el streaming. Y Alex, desde Barcelona, nos está preguntando que si, dado que Costas Jaritos no se va a jubilar nunca, si habrá algún día un caso en España. Bueno, tengo muchos lectores que les encantaría saber si Jaritos se va a jubilar. Puedo deciros que no va a jubilarse a corto plazo, y una vez se lo dije a un periodista alemán, me dijo, ¿se va a jubilar? Y le dije, mira, querido mío, ¿sabes que hay crisis en Grecia? Una crisis financiera. Y me dijo, sí. ¿Y crees que ahora mismo voy a dejar de ganar dinero durante la crisis? Esto no tiene ningún sentido, no te preocupes, no se va a jubilar. Y en segundo lugar, sobre... Sí, por favor, refréscame la memoria, la segunda parte de la pregunta. Él nos pregunta que si Costas Jaritos tendría algún caso en España. Siempre que voy a un país me hacen esta pregunta: ¿cuándo va a venir Jaritos a resolver un caso en Alemania? ¿Cuándo va a venir Jaritos a resolver un caso en Francia? Tengo una respuesta muy estándar para esto. Siempre digo, una vez que se jubile, va
abrir una agencia de viajes que va a venir a España, Italia, Francia, todos los años. ¿De acuerdo? Saber qué votaría Cisis en caso de que votara en la actual Grecia. ¿Sabes? Es una muy buena pregunta. Pero la gente como Cisis digamos que fueron torturados, sufrieron durante el tiempo de los comunistas. Y después llegó el periodo de la guerra civil. Fueron perseguidos, fueron deportados. Vivían sin siquiera poder tener un carnet de conducir, porque estaba prohibido para las personas del partido comunista, de la izquierda. Gente que fue torturada por la dictadura militar. Es muy complicado que puedan cambiar sus convicciones, porque estarían renunciando a lo único a lo que se han aferrado, que es su ideología y sus pensamientos. Entonces, si se les pregunta, aún a día de hoy, Cisis votaría al Partido Comunista. No porque esté contento con el Partido Comunista, no porque crea en ellos, sino simplemente si no votara, significaría que no le queda nada en este mundo, y eso no se lo puede permitir. Una cosa que me sorprende mucho es por qué Jaritos tiene precisamente esa amistad tan profunda con este señor que acaba de decir, hasta llegar a una forma profunda, familiar. Yes, well. Sí. Bueno, ¿cómo empezó esto? Antes de este editor tenía otro editor, que era el mejor amigo que yo he tenido en toda mi vida. Falleció de un ataque al corazón. Y tenía una pequeña editorial en la tercera planta de un edificio muy antiguo. En la planta baja había una persona que estaba pintando paisajes, mares y demás para turistas. Y eran paisajes de islas griegas. Este hombre fue perseguido durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Civil y durante la dictadura militar. Durante el último periodo de su vida nos decía que había estado aislado, detenido y aislado durante la dictadura militar. Y había un joven policía que entró en servicio por la noche, y este joven policía abrió esta celda de aislamiento, le dijo a la gente que saliera, fumó cigarritos con ellos, les dio cigarrillos para que fumaran, y debido a que una de las torturas era mantener a esta gente en agua fría durante horas, les dejó que se tumbaran en el radiador para secar su ropa. Y esta persona nos dijo que si este joven policía hubiera sido encontrado haciendo esto, su castigo sería mucho peor que el nuestro, porque él era un traidor, nosotros no lo éramos. Y este fue el principio de la relación. Jaritos, como joven policía, así es como empieza, y esto empieza en esta unidad de aislamiento. Y si recuerdas, también hay una escena cuando Cisis
durante los años 80 va a recibir una pensión como miembro de la Resistencia y se reúne con Jaritos y le dice: eres un buen hombre. Así es como empieza esta relación y así es como se construye esta relación. Las otras maneras es cuando Caterina empieza a tener dudas sobre su padre, si alguna vez ha torturado a alguien, y la manda a Cisis para que le explique qué es lo que significa ser torturado. Entonces la relación cada vez se vuelve más estrecha y la relación más cercana, digamos, y la última es con Adriani. ¿Por qué? Porque su tío había sido asesinado durante la guerra por los comunistas y nunca aceptó a Jaritos. Pero en la primera novela hay un momento que Caterina quiere emigrar para encontrar trabajo y piensa en marcharse de Grecia. Y sus padres están totalmente enfadados con esta decisión. Y en un momento Jaritos está tan desesperado que pide a Cisis que los ayude. Y Cisis los invita con su esposo para comer. Y cocina la comida que solían comer cuando estaban en las islas de deportación, que no es comestible en absoluto. Y les dice: sé que estáis pasando un momento muy complicado, pero aún puedes hacerlo mejor que esto. Entonces, ¿por qué te quieres marchar? Y así es como convence a Caterina y a su esposo para que se queden. Desde ese día, Adriani está tan agradecida que lo acepta. Hay, digamos, una construcción de esta relación. No empieza diciendo: bueno, todo está bien, todos somos felices, como una familia feliz. No, todo va paso a paso y de una novela a otra hasta la relación que tienen el día de hoy. Buenas tardes. Aunque ya no está de moda, quería preguntarle sobre la crisis de los refugiados. En España no ha llegado a causar ningún tipo de problema porque hemos pasado por encima de ella y muchos de nosotros estamos muy avergonzados. Pero en Grecia se ha vivido de otra manera. ¿Qué consecuencias o qué impacto ha tenido en la sociedad, iba a decir el pueblo, en la sociedad en general, este tema tan sangrante? Well, I can tell you that Les puedo decir que ayer 16 refugiados se han ahogado en una isla de Grecia. Estaban a punto de llegar. Eso ocurre mucho. Ocurre cada segundo día en Italia también. Es un problema enorme. Es un problema, y lo peor de ello es que los europeos siguen hablando hoy en día de los valores, de la humanidad, de los derechos humanos, pero los derechos humanos son un lujo solamente para los europeos, aparentemente. Esas personas no parecen tener derechos como seres humanos. No tienen nada. Y lo que a mí me enfada más todavía, lo que más me disgusta, es que no es el trato solamente de ellos, sino la hipocresía que vemos que está conectado con ese tema. Ahora vamos a recibir 10.000 o 20.000, pero eso no resuelve nada. Y la hipocresía viene porque todos los europeos, casi todos, a un nivel estatal, estarían encantados si Grecia e Italia fueran designados como los países de aceptación de refugiados. Y así tendrían paz. No lo dicen en voz alta, pero es lo que quieren, que Grecia y Italia se encarguen. Así que
lo siento, pero la crisis de los refugiados es un espejo para los europeos, para muchos europeos, para quizás la mayoría. Ellos siguen hablando de los derechos humanos, los valores, de los derechos europeos, y dejan a esas personas, les dejan morir. Y eso es lo que ocurre. Hola. Comentaba antes que usted leyó una novela negra escandinava y, bueno, el tema de la pizza, ¿no? Que acabó harto de pizza. Y luego también, por otro lado, hablaba de que los de Centro Europa, el norte de Europa, que no acababan de entender muy bien la relación de Jaritos con Adriani, o que creían que ella estaba por debajo cuando en realidad ella es la que lleva la voz cantante. ¿Cree que a veces pueden no llegar a entender toda esta... Es decir, en el sur de Europa nos resulta más fácil entender porque somos un poco más parecidos, pero ¿cree que les puede costar entender un poco este universo, digamos, o todo lo contrario, les acerca un poco más a la forma de ser? No, I think that it has to do. Yo creo que tiene que ver mucho con la forma en la que la sociedad vive y trabaja en este país, en estos países. Yo he vivido en Alemania y muchos años, y crecí, y ahora vivo en un país del sur, y veo la diferencia, porque puedo comparar. Las familias en esos países no son tan importantes a nivel diario. No, la vida no se trata de la familia como en el sur. En Grecia tengo personas que tienen unos 35 años y siguen viviendo con su madre y su padre. Y en Europa, el centro, el norte, cuando el niño termina el colegio, se va de la casa, y se ven en Navidades y en veranos, y incluso eso, aún menos. Es una forma diferente de ver la familia, de vivir la familia. No es lo mismo que en el sur. Tengo un amigo, un par de amigos en Alemania, él es alemán, ella es griega, de Thessaloniki, y ellos tienen 2 hijos que tienen nombres griegos, los dos Stefanos, y Lucia, no Lucía, Lucia, que también es un nombre griego. Los 2 niños son alemanes y no quieren vacaciones con sus padres, ni siquiera, apenas celebran la Navidad con ellos. Y los 2 quieren estudiar en ciudades muy lejos de su hogar, de la casa de sus padres. Es diferente cómo viven ellos. No es cuestión de lo que es mejor o peor, es diferente simplemente. La variedad que vemos en la sociedad, la forma de ver, es la riqueza. No es que seamos mejores nosotros y ellos peores, no. O que ellos piensen que son mejores y que piensen que nosotros somos peores. Se trata de tener distintas formas de vivir. Así somos. Eso es la riqueza de la vida. Y eso es como progresa la humanidad. Así que en la novela del norte es esto. Decimos, mira Valanda. Valanda está divorciado, él tiene una hija que ve de vez en cuando, si es que la ve. Pasa lo mismo con Rebus y su hija, y con Caterina, y yo diría Jaritos. Es una vez a la semana o 2 veces a la semana que comen juntos, es diferente. Es una forma diferente de vivir. Yo escribo sobre una familia del sur, no sobre una familia del norte. Es muy diferente para mí.
Hola. ¿Qué autores de novela negra me recomienda? I would recommend you what you know first, Montalban. I would recommend you Camilleri. I would recommend you Jean-Claude Izot. I would recommend you another French writer who is really a great writer, Jean-Patrick Manchette. He's a great writer, Jean-Patrick Manchette. And I would, from the Nordic novel, I would recommend... También a Nedal como autor nórdico te recomendaría. Y un americano que yo no sé si le conocéis en España, ella es Sara Paresky, una autora americana, es fantástica como novelista. No sé si hay una traducción al español, sí, hay una traducción al castellano, porque he visto sus libros en Buenos Aires, tiene que haber una traducción al español, es una novelista fantástica. Y a lo mejor a los americanos no les gusta mucho porque es más europea que americana, pero es una novelista fantástica. Mis problemas con la tecnología hoy son parecidos a los de Fernando Alonso. Se me escucha ahora, ¿verdad? Quería darle las gracias, quería agradecer su presencia aquí, quería pues mostrar mi alegría porque haya tanta gente en este escenario y dispuesta a escuchar a una celebridad como la que hemos tenido hoy, al señor Petros Markaris. Muchísimas gracias por asistir a este acto, despedirles nada más y enviarles un abrazo de parte de los dos. Muchas gracias. Firmar ahora mismo libros. Please, allow me to express... Por favor, permítanme expresar mi agradecimiento a la Fundación de Telefónica por haberme invitado. Yo me lo he pasado fenomenal, así que estoy encantado de haber estado aquí. Gracias.